Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy recibo con mucho placer en este programa a un amigo de muchos años, que pasaron muchos años que nos volvimos a ver el año pasado, a un colega muy estudioso y que hace mucho tiempo que reside en Barcelona y que nos convoca todo lo que él hace, pero también lo que ha transmitido en este libro, que fue editado por la editorial de la Asociación Psicoanalítica Argentina y en el cual hace todo un desarrollo metapsicológico y clínico sobre la obra de Meltzer, pero también con sus propios aportes de la clínica psicoanalítica. Bienvenido, Carlos Tavia. Son las cosas que a través de la virtualidad y del deseo, bueno, él nos da este placer, ¿no? Así es. Mucha gente que tuvimos que separarnos en momentos muy críticos de nuestro país y que parece no casual que se reeditan, ¿no?, situaciones en el mundo, ¿no? Como le decía Einstein a Freud, ¿por qué, profesor, las guerras, no? Y bueno, es como que no aprendemos, ¿no? No. Pero bueno, un poco decía de tu libro que realmente Clínica del Significado, El Vértice, Bion y Meltzer, y son dos autores. Bueno, Meltzer hay que darle más difusión, porque realmente me ha pasado con Ferenczi, que acá mucha gente no lo conocía, y bueno, hace 2 años que le he dado un lugar en el programa, y bueno, se han dado muchas cosas lindas, que bueno, a través de José, de Luis Cabré, ¿no? Se fue haciendo una red de gente y realmente creo que fue muy positivo que a partir de los programas la gente se motive a leer y a ver cómo puede modificar un poco algo que no pensaba, ¿no? Entonces, que creo que es lo que me hace bien a mí del programa, porque no es que me llamen para atenderse o para cursos, sino que estas redes, digamos, entre colegas que a veces nos sentimos muy cerca, a pesar de que no nos conocemos presencialmente, pero hay códigos en común, ¿no? Con mucha empatía, con mucha intuición perceptiva, y todo eso se siente. Y esto está pasando con Ferenczi, ¿no? Que a veces me retan porque no me presento a los congresos, pero bueno, de verdad a veces no tengo tiempo, ¿no? Y creo que uno tiene que equilibrar. Este programa a mí me gusta, me hace bien, a pesar de la inversión que hago de tiempo y dinero, pero bueno, creo que uno también tiene que hacer las cosas que a uno le hacen bien, no solamente por trabajo, ¿no? Así que bueno, un placer que estés acá y escucharte, porque estaba leyendo un capítulo que vos dedicás a este tema. Digamos, ¿qué significa que el aislamiento en un adolescente? Pero antes de este capítulo, vos tocás otro tema que se puede confundir, entre comillas, con el aburrimiento del adolescente. Ya. Bueno,
Te doy pie. Me das pie realmente. Bueno, primero de todo, ciertamente que el trabajo de ese libro es el trabajo que recoge el pensamiento post-kleiniano, ¿no? O sea, Klein, Bion, Meltzer con base en Freud, y de alguna forma Meltzer es el que desarrolla clínicamente gran parte del pensamiento de Bion. El tema que vos ahora juntás de aburrimiento y aislamiento son temas que tienen que ver, sobre todo el del aburrimiento. Bueno, siempre que estamos en tema de graduaciones, ¿no? Un aburrimiento normal es necesario para que la persona pueda replegarse y pensar e interrogarse. El problema con el aburrimiento es patológico y habla ya de un déficit de vinculación con el mundo, ¿no? O sea, el aburrimiento surge cuando uno rompe el vínculo con el mundo, cuando por circunstancias múltiples, puede ser una depresión, un desengaño o dificultades serias de aprendizaje, puede ser que uno se desconecte, se repliegue, y entonces esto genera un aburrimiento con todo un trastorno, como desarrollo en ese capítulo que hablo en el libro. Hablo del aburrimiento del adolescente y del aburrimiento del analista. Me pareció muy bueno. Porque es realmente un tema que también nos afecta a nosotros en la clínica. Ahora, hablando del tema del aislamiento, el aislamiento es un tema realmente serio que no solo afecta al adolescente, sino que el aislamiento se manifiesta como la dificultad para establecer un vínculo. Lo puede tener un niño, lo puede tener un adolescente, como lo puede tener un adulto o un anciano. O sea, todo depende qué tipo de aislamiento es. Hay aislamientos depresivos, hay aislamientos esquizoides, hay aislamientos narcisistas. Y yo acá en este capítulo tomo una vertiente, un aspecto, no puedo explicarlo todo, ¿no? Y bueno, es un tema muy amplio, que no sé cómo podíamos dialogar para poder intercambiar y poder hablar. El título que pusieron es muy interesante porque tú dices un desafío clínico y social. Yo, mi aporte más que nada es un aporte para la comprensión del sufrimiento que conlleva para un adolescente estar aislado y si acaso puede hacer una síntesis. Pero yo creo que el aislamiento ya es un fenómeno social y esto interpela a las autoridades educativas en primer lugar, porque es en la escuela donde se empiezan a manifestar las primeras dificultades de un adolescente para integrarse, y es ahí donde de alguna forma la escuela tiene que estar atenta para detectar ese adolescente o ese chico, 10, 11, 12, que juega solo en el patio, que nunca encuentra en grupo, que siempre en el grupo está cumpliendo una función marginal. Bueno, eso hay que detectarlo porque eso puede ser un trastorno, ¿no? En este momento, que seguramente María Elena también lo ve allá, los chicos están en los recreos con los celulares. El tema es, no sé si conoces el fenómeno de hikikomori en Japón, que hay 250.000 jóvenes aislados en sus casas, no salen, no trabajan, no estudian. Y nosotros incluso presentamos en uno de los libros en pandemia varias situaciones, ¿no?, de aislamiento, pero se comentó esto porque es muy grave, es una población muy numerosa en Japón. En este caso, ellos hablan del aislamiento de los adolescentes, es hikikomori, ¿no? Entonces son chicos que se comunican solamente a través de internet con algunos amigos, pero no salen de la habitación. Pueden estar 10 años así. Es un fenómeno muy grave, y en 1998 un psiquiatra, Tamaki Saito,
en sus libros Aislamiento Social, una interminable adolescencia, retirados de todo contacto social y sin abandonar sus casas. No abandonan su habitación, no trabajan ni estudian, como decía. Nosotros vemos lo que vos decías recién, que en las escuelas se manifiesta, en las facultades cuando tienen que hacer un trabajo en equipo. No se puede. El profesor tiene que designar con quién, porque no pueden agruparse, ¿no? O sea que hay efectos de la cultura y de la sociedad, más lo que Mercer señala, y que ahora nos vas a hablar un poco, qué pasa para que un joven o una persona se aísle. Sí. Sí, a ver, hagamos una síntesis del pensamiento para ver cómo darle un marco de referencia al tema del aislamiento, ¿no? Hay el libro que hicimos nosotros con Mercer, que se llama Adolescentes. Espera que te lo muestro, porque este libro, el libro Adolescentes, no sé si se ve bien. Sí, sí. Bueno, nosotros ahí con una colega, está publicado en Spati en Buenos Aires. Recogimos trabajos sueltos de Mercer sobre adolescentes. Y después le pedimos que nos escribiera un artículo para el libro y pusimos material clínico de los seminarios que nosotros hicimos con él desde el año 86 hasta que murió en el 2004, ¿no? Entonces, en ese libro, introdujimos los famosos seminarios de Novara, que son unos seminarios que Mercer dio en la ciudad italiana de Novara, cerca de Milán. Y él habla ahí de la comunidad. Es un seminario sobre adolescentes que tiene como 6 clases. Están todos traducidos en este libro. Y ahí habla de la comunidad adolescente. Yo creo que es un buen marco para empezar a hablar del tema, porque entonces vamos a poder entender más lo que es el funcionamiento adolescente. Entonces él en ese trabajo habla como si fuera un adolescente y cómo un adolescente mira al mundo de los adultos. Y el adolescente mira al mundo de los adultos como si fuera un mundo inalcanzable, pero además de gente que tiene un poder y tiene unas posibilidades que no merecen y que de alguna manera es un poder que lo han adquirido de una manera un poco extraña. Por lo tanto, el adolescente se pone en una actitud de desconfianza frente a los adultos, a los cuales considera un poco como aristócratas. Ustedes saben que los aristócratas son aquellos que han recibido los bienes sin merecerlos, ¿no? Que van recibiendo por herencia una cantidad de bienes, pero que no lo han conquistado, no lo han trabajado. Entonces el adolescente tiene una actitud de desconfianza. Pero por otra parte, el adolescente ve a los niños, de donde él viene, como ingenuos que todavía creen en los Reyes Magos y que tienen una cosa de idealización de los adultos. Entonces, estos niños, una de las características del pensamiento infantil es creer que los padres lo saben todo y lo pueden todo, ¿no? Es lo que se llama la omnisciencia y la omnipotencia. Uh-huh. Entonces, yo me acuerdo, siempre cuento esta anécdota, cuando mi hija era pequeñita, se le rompió una muñeca y me pedía que la arreglara, o un juguete, y había cosas que no se podían arreglar, pero para mi hija era inconcebible que yo no pudiera arreglar la muñeca, porque un padre puede arreglarlo todo. ¿Qué pasa? Cuando este niño llega a la pubertad, se le rompe el mundo. Se le desarma este mundo, esta creencia en la omnisciencia y en la omnipotencia de los padres, y entra en lo que es la crisis propiamente puberal, que es cuando el adolescente se desilusiona. En este momento, el adolescente que se siente como, digamos, estafado por todo,
tiene un único refugio, que es formar parte de un grupo. Formar parte de un grupo de chicos o de chicas, ¿no? Que por eso se llaman grupos homosexuales, en el sentido, un grupo de varoncitos o grupo de mujeres, que crean un fenómeno extraño que todos lo hemos vivido, y el que no lo ha vivido lo ha sufrido, que es el grupo de esos 12, 13 años que van siempre juntos, que uno cuando los ve por la calle van como atropellándose, como que no saben caminar, que se van golpeando, que se van empujando, que se van diciendo malas palabras, pero que de alguna manera es como si fuera una amalgama que les permite protegerse frente a ese mundo que se ha perdido, la niñez, y ese mundo que se les viene que no saben qué hacer. Entonces, cuando el puber puede formar parte de este grupo, se da un fenómeno muy importante que sería la escisión de la personalidad y la identificación proyectiva de parte de la personalidad en los distintos compañeros del grupo, con lo cual el grupo se convierte en una prótesis. En una prótesis porque el grupo vendría a ser una amalgama de distintas partes de cada uno de los chicos puesto en el otro. Pero de esa manera ahí se juegan, se experimentan, comienzan los primeros exploraciones sexuales, el grupo lo sostiene. El tema es, perdón, que en pandemia lo que nosotros vimos, como no se podía salir, fue tremendo para los adolescentes y los chicos que no venían a la escuela. Entonces, muchos padres se enojaban porque dice, solo tienen la conexión con internet. Y yo a un papá le dije, por lo menos no se suicidó, porque se conectaba de alguna manera. Sí, pero yo quiero que tenga amigos de verdad. Entonces hoy en día es un adolescente que hace 2 años que la atiendo, está muy bien en relación a cómo vino, ¿no? Desde problemas alimenticios hasta problemas de aprendizaje y demás, una chica brillante. Y entonces me dice, mis verdaderos amigos, esos que yo confío todo, son los de internet. Claro. Yo tengo otros compañeros, claro, no son amigos. Entonces, por eso digo la importancia que vos destacás, ¿no?, del grupo y qué pasa con aquellos chicos que también tienen la frustración. Te tiro esto para que vos lo puedas desarrollar, los conceptos de Meltzer. Aquellos chicos que viven con 2 amigas o 3 de la primaria, del jardín, pero que se dan cuenta que ya no tienen cosas en común. Y entonces aparece esto de que si me quedo, si no me quedo, si me quedo con este o no, toda esa cosa de celos, ¿no? Bueno, te lo dejo para que vos puedas. Claro, un tema apasionante lo que estás planteando, en el sentido de que los amigos, los pequeños que vienen de la infancia, también sufren el desencanto de entrar en la pubertad. Ahora vos señalás una cosa muy rica. Aquellos que siguen como si no hubiera habido desarrollo, como si no hubiera habido crisis puberal, ¿no? Que tampoco es bueno, porque de alguna manera con esa continuidad de los amiguitos que siguen como si no hubiera pasado nada, es que están tratando de demorar la crisis propia de la pubertad. O sea, justamente una de las cosas que digo es cómo siempre se ha hablado de que es el proceso hormonal el que pone en marcha el proceso adolescente, cuando en realidad, como muy bien señalo en el texto a partir de comentarios de Meltzer, cómo hay estados emocionales que demoran el proceso hormonal, como en el caso propiamente de la anorexia. O sea que no es que las hormonas ponen en marcha la pubertad, sino que es el proceso evolutivo del adolescente que empieza a desilusionarse del mundo infantil y se tiene que abrir. Ahora bien, ¿qué pasa con los grupos? Voy a hacer una evolución y después vuelvo al tema. El problema de que el grupo de chicos o de chicas
tiene que funcionar como prótesis. Y una prótesis, digamos, un yeso o una muleta, tiene que durar un poco. El problema es los que de alguna forma demoran salir de este grupo, porque la cosa es que el grupo tiene que empezar a fragmentarse pasado 2, 3 años, donde empiezan los traidores, ¿no? Los chicos que de pronto a escondidas del grupo se encuentran con una chica. Yo me acuerdo de una chica que estaba en un grupo así, de estos bien homosexual, y cuando esta chica salió con un chico, las compañeras la trataron de traidora y le hicieron un hueco. O sea, la marginaron porque había roto esa homeostasis que tenían y que de alguna forma. Entonces, los grupos empiezan a... Viene la oscilación de los traidores, los chicos, y entonces empiezan a aparecer las parejitas. Y las parejitas... La intolerancia, ¿no?, a la singularidad, ¿no? O sea, intolerancia a la seguridad. Pero cuando estas parejitas se arman, ahí empieza realmente el mundo propiamente adolescente. Cuando han aparecido la heterosexualidad, cuando empiezan las exploraciones, cuando empiezan los descubrimientos y esto. Ahora bien, hay un problema y es que el puber tiene que tolerar que el grupo se fragmente. Y hay siempre alguno que tiene tanto miedo de vivir el proceso que se va quedando aislado y va quedando último en el grupo con una actitud como de tratar de mantener unido al grupo de todas las maneras. Es como el que se resiste a que este grupo se fragmente y desaparezca. Este es un candidato a sufrir aislamiento, porque este tiene problemas para poder entrar a vivir la experiencia emocionante de la adolescencia. Acá tenemos un elemento que detectar, ¿no es cierto? Los docentes y los psicólogos escolares, cuando en el grupo hay aquel que está siempre tratando de mantenerlos, porque si todos se van, él se va a quedar solo, y entonces trata de hacer, a veces seduciendo, a veces comprando, ¿no?, algunos para tener siempre un aliado. Ahora bien, cuando todo grupo está andando, siempre aparece alguien en el margen del grupo. Y acá tenemos que hablar del adolescente aislado o del puber aislado. Pero ¿qué pasa? Pasa que el aislado es algo que también surge como una necesidad del grupo. Esto es lo terrible. Es decir, si ustedes me permiten la comparación, un poco no muy agradable, toda casa tiene un baño donde se descolocan las cosas que no se quieren o que ya no son necesarias. En el grupo también hace falta un lugar donde colocar lo que no gusta. Bueno, ¿te acordás? Depositario, depositante, depositado. Y te acuerdas de aquello del chivo expiatorio. Sí, sí. ¿No? O sea, en algún lugar hay que poner. Y el adolescente aislado es el candidato ideal para convertirse en el depositario de todo lo rechazado. Y esto es un sufrimiento enorme. Lo que pasa es que hay chicos que prefieren ser el que acarrea lo sucio de un grupo porque de alguna manera forma parte del grupo. Y en este sentido, es como si dijera, más vale aislado de este grupo porque formo parte del grupo aunque sea en una posición marginal y de sufrimiento. Por eso que lo ideal, y en este sentido los docentes tienen una tarea importante, ¿no? Digo los docentes porque es una etapa en que se supone que estos chicos están vinculados a la escuela, de crear grupos y tratar de modificar la dinámica para que todos pasen por esa posición de marginal. Porque lo bueno de un grupo, y el grupo se vuelve terapéutico, cuando todos viven los roles, no hace falta. El grupo cronificado en el rol de líder, que siempre es el líder, el piola, el guapo, el que tiene buenos éxitos, y siempre está el otro, el fracasado. No, hay que ayudar a que los grupos muevan, porque si no, el que se queda en la posición de marginal y aislado
es el que sufre más. Y el aislado ya tiene una problemática propia que, si quieren, les paso a contar un poquito cómo se arma también este aislamiento, ¿no? Sí, sí. Vale. Vos hablas ahí de dos tipos de aislamiento y a partir de la separación y de los duelos, por ejemplo, ¿no? De las experiencias. Claro. O sea, cuando el adolescente está aislado, cuando el puber está de alguna manera, digamos, sorprendido porque el mundo infantil se le ha roto y el grupo de púberes ya no funciona, lo que le queda como recurso es el replegamiento sobre sí mismo. Y ahí aparece entonces la sexualidad, ¿no? Como si la sexualidad, la masturbación, todo esto fuera como el refugio donde el chico trata de rehacerse de alguna manera. Y en este sentido es importante pensar la sexualidad de los adolescentes como el refugio donde él trata de resolver líos, confusiones, para no entrar en considerar la sexualidad de los adolescentes en términos de buena o mala sexualidad, porque eso es una categoría que no sirve para entender el funcionamiento de los adolescentes. Uno tiene que saber es que la sexualidad de los adolescentes tiene que ver con un intento de resolver una angustia, por ejemplo, la angustia de yo pertenezco, soy hijo de mi padre y mi madre, o soy hijo de una divinidad y del club de River. ¿De quién soy hijo? Este es el gran dilema que tiene que resolver todo adolescente y mucho más el adolescente aislado, ¿no? La pertenencia. Y de alguna manera, la pertenencia en un grupo lo salva porque le hace sentir que es hijo de ese grupo. El problema es cuando no se puede resolver esto por frustraciones, porque está colocado en una posición muy marginal en un grupo, y entonces se empieza a replegar. Y ahí está el peligro del desarrollo de una megalomanía psicótica, donde de alguna manera el adolescente puede crearse la fantasía de que él no necesita a nadie porque él de alguna manera se lo monta solo y se crea solo, ¿no? La partenogénesis, que se llama, es un delirio donde el chico cree que de esta manera se libera de el sentirse marginal, pero en última instancia se está deslizando hacia una psicosis que lo va a llevar a un sufrimiento muy grande, ¿no? Entonces, este es un tipo de aislamiento realmente alarmante, porque es un delirio, es un estado emocional que lo va a llevar a aislarse, donde va a dejar de lado. Yo no sé cuántos de los muchachitos japoneses pueden estar, digamos, como viviendo como una fantasía de que no necesitan de nadie, porque seguramente no comprenden el mundo al cual tienen que acceder, ni tienen un mundo que los sostiene y por lo tanto puede haber un refugio. Yo hablo un caso acá, que es el caso que lo he nombrado, como le he cambiado los nombres, nunca me acuerdo qué nombre le he dado, un chico, Alejandro Gerard, bueno, no sé si está acá o no, un chico que yo fui a su casa a atenderlo, porque empezó a venir, era impulsivo, y es un chico que tenía un delirio paranoico, ¿no es cierto? Y entonces yo iba a la casa a atenderlo, ¿no? Y era un muchacho que no salía a la calle, bueno, yo conseguí que saliera a la calle conmigo. Claro. Nada más, no conseguí más que esto, porque en ese momento la familia decidió interrumpir la terapia y ponerlo en una terapia sistémica, que no me parecía mala, no me pareció mala indicación de los padres, porque este chico era adoptado, igual que su hermana
adoptada, que se cambió de sexo, se amputó los pechos y se masculinizó, ¿no? Y un día fui a la casa a buscar, a atender a este muchacho y me abrió la puerta con un pantaloncito y sin pechos, y era una cosa realmente muy violenta, ¿no? O sea, entonces él era un muchacho masculinote, un lindo muchacho, y ella era una chica que se había masculinizado. Con dos padres que no habían tenido hijos, buenas personas, pero que algo pasaba y finalmente la familia decidió hacer una terapia grupal familiar e interrumpieron la vinculación conmigo. Yo conseguí que saliera conmigo a caminar por las calles. Pero ¿qué pasaba con este chico? Este chico era muy buen jugador de juegos de Internet. No solamente era buen jugador, sino que también creaba juegos. Y estaba completamente conectado con muchachos de todo el mundo. Con lo cual, es cierto que estaba aislado, pero estaba muy conectado y tenía amistades, como vos decías, amistades con gente que de alguna manera formaban una comunidad virtual. O sea que no estaba completamente aislado. Pero claro, no podía estudiar, no podía salir a la calle, tenía mucho terror. Bien, pero cuando me hablaban del aislamiento de este chico, yo decía, sí, es cierto, está aislado porque está encerrado, ¿no? ¿Y por qué estaba encerrado? Porque tenía un delirio. ¿Y cuál era el delirio? El delirio era que si él salía a la calle, iba a encontrar a aquel hombre que embarazó a su madre, siendo su madre soltera y pequeña, jovencita, y que la dejó embarazada y desapareció, y que él lo iba a matar a este hombre. Por otra parte, él se puso un nombre, el padre, desde él era, la fantasía de él era que era hijo de un hombre ruso, y él se puso un nombre ruso. O sea que, por un lado estaba la ambivalencia de coger la identidad del padre, pero por otro lado el deseo de matarlo. Y esto lo llevaba a tener un aislamiento que era un aislamiento ya muy ligado a una psicosis, ¿no es cierto? A un estado psicótico. De todos modos, los casos que yo planteo y que han sido tratados por mí, no todos son psicóticos como este chico, porque en realidad este muchacho no cabe directamente dentro de la categoría de los chicos aislados, porque él tiene un delirio. Aunque uno se puede preguntar si muchos de los niños aislados, de los chicos aislados, no tienen una organización un poco delirante que justifica que eviten el contacto con el mundo externo, ¿no? Esto lo decía también por lo que vos traías de estas chicas que no salen a la calle, pero que tienen un vínculo. Ahora, este es el muchacho que cuando se pone violento rompía objetos. Un día agarró una mesa de café, esas mesitas y la tiró contra una escaparate y lo rompió, en fin. Vale, perdón, querías decir algo. No, pero lo que vos decís, también tenemos que ver, como los japoneses, ellos no pueden mostrar el afecto en general, el japonés. Entonces, ¿qué pasó en las historias? Como en este chico, ¿no? La adopción. Yo me acordaba cuando vos en el libro ponés de Meltzer, cuando él dice que no son cambios fisiológicos, sino cuáles son las causas emocionales. Yo me acordé de una paciente que estoy atendiendo del extranjero, que a los 9 años, después de un abuso que ella no podía decir, se desarrolla. Y donde era muy pequeña, 9 años para tener la primera menstruación, empieza con el problema de obesidad, con el bullying en la escuela. Bueno, en este momento pesa 135 kilos. Había bajado
hace un año, creo que 30 kilos, yo hace 3 meses que la atiendo. Es brillante, muy inteligente, pero también volvió a recibir un abuso no sexual, otro tipo de abuso con un profesor, muy buena alumna, que la lleva a trabajar, pero le descuenta una parte de su sueldo. La lleva a trabajar, no puedo dar muchos datos, en donde trabaja, y por otro lado la pone como con otras compañeras para dar un curso sin pedirle permiso. Por supuesto que ella con los padres está sometida, es la mayor, ¿no? Y entonces es como, todo pasa por ella. Y la verdad que, digamos, cuando leía eso de Meltzer, ¿no? ¿Cuántos casos yo veo que tienen esa menstruación muy temprano como defensa, ¿no? Con todo lo que eso acarrea, ¿no? Porque en estos chicos también aislados, ¿qué pasó en la relación con los padres, ¿no? O con la gente que los cría? Así es. Bueno, ciertamente que el tema de la erotización desencadena, bueno, el Meltzer lo dice, cómo hay chicos que erotizados, violados, desarrollan un desarrollo hormonal muy pronto y a los 9, 10 años pueden menstruar, como el caso que tú traes, ¿no es cierto? O sea, el abuso emocional se traduce en conductas orgánicas que provocan este tipo de trastorno. Y uno se pregunta hasta dónde esta chica no tiene que hacer un esquema corporal muy gordo como para proteger a una niña muy chiquitita que está ahí adentro asustada de lo que puede pasar con el mundo, con una inteligencia muy grande que es casi como un radar para que nadie se acerque, ¿no es cierto? Pero vos sabés que cuando va un médico ahora que ya la había atendido antes, le da anfetamina. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, hablé con el médico se sorprendió cuando hablé, y resulta que la manda a hacer unos estudios como una especie de clínica que tiene él. Con el médico que la manda, el médico se quiso quedar con ella como paciente. Entonces ella, que no podía hablar, le dijo al médico: el médico que usted me mandó me dijo que él me podía atender, yo le dije que usted me atendía. Bueno, fue maravilloso que ella pudiera hablar de otro abuso, ¿no? Otro abuso, sí. Pero bueno. Sí. Bueno, estamos hablando ahí cómo el aislamiento puede tener un origen de una personalidad frágil y también puede tener un efecto, digamos, del mundo externo que es muy poco continente, muy poco disponible para hacerse cargo del sufrimiento de un niño. Vos hablabas de la megalomanía y de la depresión paranoide también. Sí. Y también puedo hablar de la desesperación, que es otro caso que yo hablo ahí, de un chico que pues, sí que hizo una buena evolución y se fue ya de otra manera bien como adulto. Uno que estaba erotizado era único hijo, ¿no? Único hijo erotizado por la madre que andaba solamente con bragas, con bombacha en la casa, y el chico le decía que se cubriera y ella decía: ay, qué anticuado que eres, ¿no? La madre no tenía ningún inconveniente en tocarle la barriga al chico, con lo cual el chico 12, 13, 14, 16 años, ¿no? Y un padre poco consistente, pero que había como un juego erótico donde él estaba en medio de esta pareja. Esta pareja erotizada, jugaban al sándwich, donde él estaba en medio y de alguna manera había toda una erotización. Esto con un discurso de los padres que le decían: no te preocupes porque en última instancia vas a heredar la pequeña empresa que tenían y vas a recibir este departamento y otro departamento. Todo un discurso donde él tenía que ser
pequeño y dependiente. La cosa fue que la pareja se terminó separando y la empresa se terminó perdiendo y el departamento se fue perdiendo y el chico no heredó casi nada. Pero él se quedó con una fantasía de que de alguna manera las cosas le tenían que ser dadas, con lo cual tampoco tenía la capacidad de participar en la vida del grupo. Él estaba en un grupo, pero siempre estaba en una posición, un sí pero no. Él trajo un sueño que lo he citado en el texto. Él va a un lugar a robar una caja fuerte de un banco. Cuando llega, hay otros que están robando, que están llevándose la caja fuerte, y él se retira. Es decir, él no lucha por agarrar algo. Él partía del supuesto de que tenía que tenerlo todo para él. Con esta actitud un poco maníaca de que la realidad tenía que ser para él sin que él tuviera que esforzarse, sin que tuviera que trabajar, lo llevaba a estar en una posición donde también en el grupo él no tenía que comprometerse emocionalmente y vivir la dinámica del grupo, con lo cual iba quedando en el margen. Ahora, ¿en qué posición quedaba en el margen? Y quedaba en el margen como el útil, era útil. Él tenía coche y entonces cuando hacían un asalto, una fiesta, él llevaba las cervezas en el coche o llevaba, no sé, los bancos, ¿no? O sea, ese era el precio que él pagaba para formar parte del grupo. Y era notable, porque de alguna manera era él que con una posición de alguna forma narcisista, arrogante, le llevaba a no implicarse en la vida del grupo, con lo cual no formaba parte del grupo y quedaba aislado. Este es otra tipología de paciente aislado, el que de alguna manera no necesita mezclarse porque él está en otra posición, ¿no? Esto es un tipo de aislamiento más basado en la arrogancia, ¿no es cierto?, que en ansiedades paranoides como el otro chico del cual hice referencia al principio. Como ves, no hay una única tipología de adolescente aislado. Lo que sí hay en común es que los que están aislados sufren porque se privan de participar del valor apasionado y terapéutico que tiene formar parte de un grupo, ¿no? Hay otro tipo de aislamiento que no es patológico, pero es el aislamiento del tipo como Meltzer dice, los que pasan por la adolescencia como por un túnel, ¿no? Yo digo los que pasan por el mar como la luna, no se moja, ¿no? Pasa en la sombra, en los rayos de la luna, pero la luna no se moja. O sea, esos adolescentes que son como muy estudiosos, muy serios, muy que ellos van por la tarea, ¿no es cierto? Entonces no viven la experiencia de enamorarse, de frustrarse, de hacer gamberradas, de transgredir. No, ellos van por este camino. Lo que pasa es que al no vivir la experiencia de la adolescencia, y seguramente al cabo de un tiempo terminan la carrera universitaria y consiguen una novia y se casan, en cuanto empiezan a convivir o tienen un hijo, empiezan a tener problemas, porque no han hecho el proceso adolescente. Y si no se hace el proceso adolescente, no se está preparado para entrar en el mundo adulto. Este es un tipo de aislamiento que en general no se lo señala como un aislamiento que crea sufrimiento, porque el sufrimiento viene más tarde, cuando se encuentran que no están habilitados para vivir la vida. Piensen ustedes los yuppies, los que antes llamábamos yuppies, ¿no? Los que ellos no están por pavadas, y si alguna vez tienen algún rollo sexual, lo tienen higiénicamente,
¿no? O sea, un poco como, bueno, es un rollete que tienen, pero que en última instancia su función es el trabajo, ¿no? O el estudio. Y van pasando por la vida sin vivir el proceso. Y sin vivir la turbulencia adolescente, no se llega a un estado mental adulto. Esto es una cosa muy importante. Sí, vos dijiste separar la persona que está sola al que está aislado, ¿no? Es muy distinto. Sí, sí. Lo que pasa es que el que está solo, porque tiene una capacidad introspectiva, pero que puede estar solo un rato porque puede formar parte del grupo y puede volver, esa es una soledad que lleva al desarrollo. En cambio, el aislado es el que está incomunicado de entrar. O sea, en última instancia, el tema es la dificultad de confiar en el grupo porque hay como un temor a disgregarse. O sea, una personalidad frágil tiene temor a que si entra en el grupo se pierde. Es que me viene un caso que supervisé ayer de un hombre con una conducta muy centrada en un tipo de erotismo, pero que realmente lo que veíamos era como este hombre, el terror que tenía era entrar en una relación, porque si entraba en una relación se podía disgregar. Por lo tanto, vivía aislado pensando en el dinero y pensando en con cuántas mujeres podía acostarse, pero con ninguna establecía una relación. O sea, había una fragilidad inicial que le llevaba a que no se fía de ningún encuentro, ¿no es cierto? No se fía, no se permite. O sea, el adolescente tiene que, y en este sentido uno puede hacer una diferenciación. Lo que es un adolescente sano es el que se permite experimentar, el que se permite jugar, el que permite, si se emborracha una vez, si se acuesta con 4, o ese es el que juega. El problema es el adolescente trastornado, que tiene una cosa de transgresión compulsiva y que cree que puede hacer daño y que tiene derecho a hacer daño. Entonces, esta es una gran diferencia, un adolescente normal de lo que es un adolescente que está trastornado. Como ves, es un tema amplísimo esto, Y ¿no? también, ¿cuál es el rol de la familia, no? El tema de las identificaciones que vos hablás también. Bueno, eso a ver, una cosa es lo que los padres se ofrecen y otra cosa es lo que los hijos recogen, ¿no? Y esto es otro gran tema. Hay padres que son bastante responsables, pero los hijos son incapaces de recoger el valor de lo que el padre le está ofreciendo, trabajando o dedicándose. Y hay otros que son un desastre como padres, alcohólicos, pendencieros, prostitutos y cosas por el estilo, y el hijo es capaz de recuperar las migajas de bondad que puede tener ese padre como para construir la identidad. En última instancia, la construcción de la identidad es una construcción que digamos, que depende de muchísimas, bueno, depende de seres complementarios, depende de muchísimas variables. Ciertamente que la función de los padres es lo que yo las pondría en términos de lo que Meltzer explica, cuáles son las funciones parentales. Las funciones parentales son 3. Una es sostener el dolor de los hijos, sobre todo el dolor depresivo. Otra, estimular la esperanza. Los padres tienen que creer en el futuro y sostener la esperanza. Y la tercera, estimular el pensamiento, estimular la capacidad de pensar. Estas son las 3 funciones parentales. Si uno encuentra padres suficientemente disponibles como para sostener estas 3, uno puede pensar que los hijos van a poder realmente desarrollarse bien. Pero después puede haber que haya niños que no la aprovechen, porque son resentidos, porque son celosos, porque siempre el hermano recibió más y mejor.
¿no? Y eso a veces hace que no puedan identificarse con esas funciones que sería lo que los llevaría para adelante, ¿no? Pero además en todo eso es muy importante la tolerancia, la frustración de los padres para que el chico lo pueda tener. Porque a veces hay padres cada vez más que no han salido de la adolescencia. Y vos tocas un punto que ya se nos fue el programa, pero bueno, nos quedan unos minutos, que también hablas, digamos, cuando los chicos aislados, psicóticos, borderline, están vinculados a confusiones geográficas. Bueno, cuando hablo de confusiones geográficas, estoy hablando de la confusión sujeto-objeto. O sea, cuando, por ejemplo, volviendo al tema de los grupos, el grupo puberal. O sea, es necesario que haya una confusión con el amigo íntimo, donde se prestan la camiseta hasta las zapatillas, pueden hablar como una sola identidad, pero esa es una confusión transitoria. Eso de alguna manera les permite hacer el tránsito desde la niñez a un estado adolescente. El problema es si no se pueden separar, que es un poco lo que vos hablabas de tu caso, que la paciente no se puede separar. Ahí es como que hay un problema que queda de confusión geográfica, no hay una discriminación sujeto-objeto. El problema se agrava cuando esta confusión geográfica se da con uno de los padres. Y entonces cuando hay una confusión de una madre con una hija o de un padre con un hijo, ¿no? Que hace que tengan que el hijo no se puede separar. Esto es lo que en clínica se llama una folia de, donde hay una locura compartida, ¿no? Hay un caso en el libro al final hay 4 casos, justamente hay 4 casos que hablan de una folia de entre un padre y un varón, entre una madre y una niña, y donde la paciente esta, van las dos a la consulta, la niña tenía un problema, una niña de 14 o 18, no me acuerdo, un problema anoréxico serio, y hablan las dos, y la madre habla de nosotras, porque nosotros hacemos esto, nosotros hacemos lo otro, y el terapeuta le dice, pero perdone, ¿quién es el paciente? ¿No? Es muy frecuente eso. Demasiado. Hoy tenemos el examen de inglés. ¿Quién? ¿Vos o tu hijo? Esto es muy común. Sí, o con la moda de ahora que estamos embarazados. Sí, sí. Pero perdone, ¿quién está embarazado? ¿Ustedes en la barriga tiene un bebé? ¿No? O sea, esa cosa que hay ahora amorfa, que en realidad a veces puede ser una moda, pero a veces refleja un trastorno, ¿no? Y esta confusión geográfica, madre-hija o padre-hijo, dificulta de que, entre otras cosas, dificulta no solo el desarrollo evolutivo de un niño, sino que también dificulta un proceso analítico, un proceso terapéutico. Porque cuando hay una confusión sujeto-objeto, el chico está atrapado en una relación que no puede empezar a establecer el vínculo con el terapeuta. Así es. Bueno, antes de terminar, porque vos hablaste del libro mío que habla de Meltzer, pero acaba de salir un libro que publica la IPA, que salió a mí me llegó ayer. Ah, no lo vi. Salió ahora, se llama The Work of Donald Meltzer Revisitado, que lo organizó Carlos Mogilansky de Buenos Aires y una señora de Canadá. Es un libro que en inglés, Routledge, donde varios psicoanalistas escribimos algún aspecto del pensamiento de Meltzer, porque son 100 años. Mostralo, Carlos. 100 años del nacimiento de Meltzer. Bueno. Es de la editorial Routledge, una editorial y esto es una colección de libros que publica la IPA, ¿no? Cuando es una colección nueva que toman a un autor y eligen una serie de personas para que hablen de este autor. O sea
Gracias por el estreno. Bueno, gracias por estar y bueno, te convocamos para otro momento, nos volveremos a ver y bueno, despedite de la audiencia con lo que vos quieras por el tema o como quieras despedirte. Un abrazo fuerte y gracias. Cerramos el programa. Gracias, Susana, gracias al programa y la verdad que ha sido un placer, un encuentro breve, pero creo que ha dejado algunos pensamientos que se van a recoger y en este libro Adolescentes creo que vale la pena que lo busquen y que lo aprovechen. Y si alguno no lo tiene, acá en Barcelona les podemos facilitar alguno. Bueno, gracias y un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Tu presente está llamando a una respuesta. Saber escuchar es parte de nuestra misión. Cuando la innovación tecnológica avanza, nuestro objetivo es que sea amigable para usted. Si no tienes experiencia en hacer streaming, nosotros te damos el soporte para realizar tus programas en directo o grabado, propio canal de YouTube como también tus redes sociales. Además te diseñamos el reel y el flyer para la difusión de tu contenido y tener más seguidores. Usted puede tener su página web con sus redes sociales. Para realizar consultas o contratar el servicio, puedes llamarnos al móvil, Telegram, WhatsApp, al 54 911 70 58 05 86.